Prepárate, coge papel y lápiz y comenzamos. Hola, en este vídeo voy a explicar algunas funciones elementales. Es la primera parte de funciones elementales. La primera función elemental que debes conocer es la función dada por f de x igual a x más b, con a y b números reales. Por ejemplo, f de x igual a 3x más 1. El a es 3 y el b es 1. El dominio de estas funciones es el conjunto de números reales. Eso significa que para cualquier número real x podemos hacer la operación a por x más b, por lo tanto existe f de x. La gráfica de esta función es una recta que además pasa por un punto que es especial, que es el 0b, que se encuentra en el eje y. Como el 0 es abscisa y B es ordenada, por eso se dice que B es la ordenada en el origen. Y el número A se llama pendiente. Pendiente de la recta, además. El valor de A es muy importante, porque si A es mayor que 0, entonces la función es creciente. Sin embargo, si A es menor que 0, entonces la función es decreciente. Y si A es igual a 0, entonces tenemos una función constante. Vamos a escribirlo. Aquí sería constante. Para representar este tipo de funciones, pues basta con conocer dos puntos. Entonces, por ejemplo, si tenemos la función f de x igual a 3x más 1, hacemos una tabla de valores, ponemos aquí x, f de x. Los valores de x pues, se representan, como es natural, en el eje x, y los valores de f de x se representan en el eje y. Pues, por ejemplo, si damos el valor a x0, la f de x vale 1, porque hacemos 3 por 0 más 1. Si la x vale 1, entonces hacemos 3 por 1 más 1 y nos da 4. Así hemos obtenido el punto 0, 1, que está aquí, y el 1, 4, que está aquí. Entonces unimos los puntos mediante una regla y ya tenemos la representación. La segunda función que debes conocer es la función dada por f de x igual a una constante k que sea distinta de 0 dividido entre x. El dominio de esta función es el conjunto de números reales menos el 0. Observa que cuando quitamos a r un valor lo ponemos entre llaves. La gráfica de este tipo de funciones es una hipérbola. Por ejemplo, si tenemos la función f de x igual a 1 partido por x, nos daría esta hipérbola cuyas ramas están en el primer y tercer cuadrante. Sin embargo, si tuviésemos la función f de x igual a menos 1 partido por x, entonces las ramas de la hipérbola nos van a salir en el segundo y cuarto cuadrante. Como vemos en el ejemplo de f de x igual a 1 partido por x, pues tenemos que los ejes de la hipérbola serían las rectas de ecuaciones y igual a x y igual a menos x. Estas las he señalado aquí en azul. Y además tenemos que los vértices de esta hipérbola pues son los puntos de coordenadas 1, 1 y menos 1, menos 1. Ahora vamos a analizar el comportamiento asintótico de esta función. El límite de x cuando tiende a más infinito de la función es 0. Y el límite de x cuando tiende a menos infinito de la función es 0. Eso nos dice que la recta y igual a 0 es una asíntota horizontal tanto cuando x tiende a más infinito como cuando x tiende a menos infinito. Ahora, si estudiamos qué ocurre cuando x tiende a 0 por derecha y cuando x tiende a 0 por izquierda, pues vemos que el límite de x cuando tiende a 0 por la derecha de la función es más infinito y el límite de x cuando tiende a 0 por la izquierda de esta función es menos infinito. Por tanto, tenemos un comportamiento asintótico tanto por derecha como por izquierda. X igual a 0 es asíntota vertical tanto cuando x tiende a 0 por la derecha como cuando x tiende a 0 por la izquierda.
Observar también que esta hipérbola pues tiene sus ramas en el primer y tercer cuadrante, pero cuando tengamos f de x igual a un número negativo dividido entre x, pues estos límites van a cambiar aquí los signos, porque tendremos las ramas en el segundo y cuarto cuadrante, como digo. Entonces hay que estudiar bien esos límites y esos signos. Bien, otra función importante que debemos saber es la función que viene dada por f de x igual a ax cuadrado más bx más c, con a, b y c números reales y a distinto de 0. Esto significa que la función viene dada por un polinomio de segundo grado. Por eso ponemos que a sea distinto de 0. El dominio de esta función es el conjunto de números reales. Entonces, si por ejemplo tenemos la función f de x igual a 3x cuadrado menos 2x más 7, a es 3, menos 2 es b y c es 7. Un punto importante es determinar el vértice y determinar si la función es una parábola, la gráfica de esta función es una parábola que abre hacia arriba o es una parábola que abre hacia abajo. Entonces, ¿cómo se sabe eso? Pues se mira el signo que tiene A. Entonces, si A es mayor que 0, abre hacia arriba. Entonces vamos a tener una parábola de este tipo. ¿Vale? Tiene curvatura positiva. Si A es menor que 0, entonces es una parábola que tiene curvatura negativa y que abrirá hacia abajo, curvatura negativa. Bien, pues sabiendo esto y determinando el vértice, pues perfectamente podemos ya hacernos una idea de cómo es la gráfica de esa función. Bien, ¿cómo calcular el vértice, por ejemplo, en la función f de x igual a 3x cuadrado menos 2x más 7? Pues vamos a calcular la cisa, menos b partido 2a. Sustituimos b por su valor, que en este caso es menos 2, y a por su valor, que en este caso es 3. Y esto nos da igual a 1/3. Esa es la cisa del punto y ahora tenemos que calcular la ordenada. Para calcular la ordenada, pues hacemos f en 1/3. Es decir, vamos a sustituir la x por 1/3. En la expresión de la función nos quedaría 3 por 1/3 al cuadrado menos 2 por 1/3 más 7. Y si hacemos esos cálculos, nos da 20 dividido entre 3. Esto significa que el vértice es el punto 1/3, 20 tercios. Además, como vemos, para x igual a 1/3, f alcanza en ese valor de x su valor mínimo. Bien. Otra función que debemos conocer es la función f de x igual a la raíz de x. El dominio de esta función es el intervalo cerrado en 0 y que llega hasta más infinito, abierto por supuesto en más infinito. Bien, pues como vemos es una función que es creciente, tiene curvatura negativa, es cóncava y además pues observamos que para x negativos pues no hay gráfica porque ningún valor x negativo está en el dominio de esa función. Bien, otra función que debemos conocer es logaritmo neperiano de x. Esto significa logaritmo en base e de x, el número e. El dominio es el intervalo abierto 0 más infinito. No se puede hacer logaritmo neperiano de 0. De hecho, el límite de x cuando tiende a 0 por la derecha del logaritmo neperiano de x es igual a menos infinito. Lo podemos observar en la gráfica. Como vemos, es una función creciente y además la curvatura es negativa. Curvatura negativa es cóncava. Bien, ahora vamos a pasar a la función f de x igual a e elevado a x. Su dominio es todo R. Es una función creciente, tiene curvatura positiva, es decir, es convexa, y el límite de x cuando tiende a menos infinito de e elevado a x es 0.
Esto nos dice que el comportamiento cuando x tiende a menos infinito es asintótico, es decir, y igual a 0 es una asíntota horizontal. Hay que escribir que la recta de ecuación y igual a 0 es una asíntota horizontal de la función. No ocurre lo mismo cuando x tiende a más infinito, porque el límite de x cuando tiende a más infinito de elevado a x es más infinito. Bien, ahora vamos a pasar a la función f de x igual a 1/2 elevado a x. Aquí el dominio es todo R, es el conjunto de números reales, al igual que era en la función exponencial e elevado a x. Pero hay una diferencia. Aquí tenemos una base que es un número que está entre 0 y 1. Y eso va a hacer que la función sea decreciente, tiene curvatura positiva, es decir, es convexa, y además ocurre que el límite de x cuando tiende a más infinito de 1/2 elevado a x es igual a 0. Por tanto, tiene un comportamiento asintótico cuando x tiende a más infinito. Y la recta de ecuación y igual a 0 es una asíntota horizontal. Sin embargo, cuando x tiende a menos infinito, no tenemos ese comportamiento asintótico, porque el límite de x cuando tiende a menos infinito de 1/2 elevado a x es igual a más infinito. Bien, ahora vamos a pasar a la función f de x igual al logaritmo en base 1/2 de x. Su dominio es el intervalo abierto 0 más infinito. Como vemos, es el mismo dominio que tiene la función logaritmo neperiano de x, pero la representación es bien distinta. ¿Por qué? Porque aquí la base es 1/2, que es un número que está entre 0 y 1. Pero en el caso del logaritmo neperiano, la base es el número e, que es un número mayor que 1. Entonces aquí nos sale decreciente, la curvatura es positiva, es convexa, y tenemos que el límite de x cuando tiende a 0 por la derecha del logaritmo en base 1/2 de x es más infinito. Es decir, tenemos un comportamiento asintótico cuando x tiende a 0 por la derecha. Entonces tenemos que x igual a 0 es una asíntota vertical. Es decir, la recta de ecuación x igual a 0 es una asíntota vertical de la función. Cuando x tiende a más infinito, pues no tenemos un comportamiento asintótico, porque el límite de x cuando tiende a más infinito del logaritmo en base 1/2 de x es igual a menos. Y ahora te propongo el siguiente ejercicio, que consiste en averiguar cuál es la gráfica que corresponde a cada una de estas expresiones. Como pista, te diré que todas las funciones que vienen dadas por el logaritmo en base a de x, con a un número real mayor que 0 y distinto de 1, todas ellas pasan por el punto 1, 0. Por tanto, las de f mayúscula y f minúscula pues van a corresponder a la gráfica de color rojo y gráfica de color verde. Además, también sabemos que todas las funciones que vienen dadas por un número positivo elevado a x pasan por el punto 0, 1. Por tanto, las funciones g mayúscula y g minúscula van a corresponder a las funciones lila y marrón. ¿Cómo saber distinguir unas de otras? Pues bien, vamos a calcular, por ejemplo, el límite de x cuando tiende a más infinito del logaritmo en base 2 de x. En este caso, como la base es un número mayor que 1, el comportamiento de esta función es igual al comportamiento de la función logaritmo neperiano de x y es más infinito. Por tanto, la gráfica de color rojo corresponde a la f mayúscula y la de color verde corresponde a la f minúscula. Y para determinar quién es g mayúscula y g minúscula en el dibujo, pues vamos a hacer este límite, el límite de x cuando tiende a más infinito
de 2 elevado a x y es igual a más infinito. Por lo tanto, la gráfica de G mayúscula es la de color marrón. Esta sería G mayúscula. Y la otra es la de G minúscula. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale al like y activa la campanita. ¡Hasta pronto!